El término genocidio, acuñado por Raphael Lemkin en 1944, no es un simple neologismo jurídico. Es la cristalización de un horror colectivo y un límite moral que acusa y denuncia. Sin embargo, esa potencia no solo lingüística, sino también emocional e intelectual, puede diluirse en el uso estratégico del lenguaje. Allí donde correspondería nombrar un genocidio, se sustituyen las palabras por eufemismos como operaciones de seguridad, conflicto armado o constructos similares. Así, la sangre derramada queda oculta tras un léxico que neutraliza la verdad y convierte el lenguaje en un instrumento de opacidad. Como estudiante de filología y lingüística, me resulta inevitable pensar en lo que señalaba Noam Chomsky. El lenguaje es una capacidad universal inscrita en la mente humana, pero su despliegue depende de contextos sociales y políticos. Esa facultad de nombrar no solo describe la realidad, la configura. Nombrar con precisión, entonces, es un acto de resistencia ética y estética, y me atrevería a decir que incluso de valentía. Chomsky recordaría que el lenguaje es tanto una facultad universal como un campo de lucha por el poder. Decir que estamos asistiendo desde casa a un genocidio no es un gesto académico de exactitud, sino un acto de justicia. Porque el mundo existe en la medida en que lo nombramos, y negar la palabra adecuada no es solo negar la culpa al verdugo, sino que es también negar la dignidad de las víctimas. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 31 ¿Qué se titula? de La Mesa Infinita. Es el análisis del genocidio. El análisis del genocidio en Gaza, una emisión 31, la de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Necesaria. Muy necesaria actualmente, ¿no? Necesaria, y estamos estamos emocionados, ¿a que sí? Sí, aquí vamos a dar muchos datos, vamos a procurar quitar opinión, que la daremos, pero vamos a aportar muchos datos para que cada oyente saque sus propias conclusiones. Al que le quede todavía pendiente sacárselas, porque es verdad que, bueno, a lo que estamos asistiendo nos está removiendo a todos. Ya me he dicho antes, me he atrevido a decir por los tres, ¿no? Que estamos emocionados, lo hablo por mí. Estoy realmente emocionado, ¿no? Con este asunto. Hemos hablado, ¿no? Antes de dejar la pasión fuera y las emociones, va a ser complicado. Por eso voy a tratar, hablo por mí, pero hablo por los tres, de ser lo más riguroso posible. Lo que tú has dicho, ¿no? De trasladar a quien nos quiera escuchar, de trasladar la objetividad de los hechos, de pedirle, ¿no? De sugerirle que se quite los tapones, ¿no? Con los que muchas veces vemos el telediario, y que nos hagamos un poquito permeables a la realidad, a la objetividad de los hechos, y dejar fluir, ¿no? Un poco la sensibilidad de cada uno, y que al final del todo de esa costelera, pues a ver qué se encuentra, ¿no? Uno dentro. Es que es muy importante aglutinar aquí muchos datos, porque hay un defecto que se ha hecho muy común, que mucha gente se piensa que el conflicto y el genocidio y la ocupación empezó el 7 de octubre de 2023, y no es así, esto va muy de largo, esto no empezó en 2023. Entonces aquí traeremos unos datos diciendo lo mismo, que cada uno saque sus propias conclusiones y nada. ¿Tú qué nos cuentas? ¿Estás muy callado? Pues que sí, que estoy compulgido. Desde el 7 de octubre, ¿no? Yo estudié Políticas y Sociología y me encontré el primer día de clase en un 2 de octubre, una algarada en la cafetería de Ciencias Políticas, porque iba a venir una persona muy importante a darnos una charla de Palestina. Yo con 19 años sabía de Palestina y del conflicto de Oriente Próximo lo mismo que saben mis alumnos hoy, a los que les me he despachado con una información en resumen de lo acontecido desde el 48. Y claro, no sabía cómo posicionarme, no entendía el conflicto, no entendía el tema. Y estoy hablando ya hace 30 años. Pero claro, después de 5 años de carrera me queda claro, obviamente, cuál es el origen del conflicto. Lo que no sabemos todavía es cómo va a terminar. Y bueno, creo que estamos en el lado correcto de la historia. La gente que llama a las cosas por su nombre, no, si es una opinión la voy a dar, creo que es un genocidio. Y por los datos que vamos a volcar aquí, y bueno, pues nada, intentamos dentro de la emoción que nos embarga a todos,
Yo me he levantado muy contento porque al encender la televisión parece ser que Europa está moviéndose ya algo. Parece ser que Irlanda y las últimas declaraciones del presidente que hace que España sea el cuarto país de Europa en llamar genocidio al genocidio e intentar romper relaciones con Israel, pues parece ser que se puede poner en marcha una colectividad de actuaciones europeas, que Europa recobre la autoridad moral que perdió y que obviamente fabriquemos una entidad independiente de la OTAN, que Europa obviamente ponga los papeles sobre la mesa y ya está, y movamos ficha porque el tablero internacional está muy tensionado. Es que se puede provocar una tercera guerra mundial con Ucrania. Sí, con este conflicto se dan todos los ingredientes. Otra cosa es que se vaya a evitar, pero que están todos los ingredientes para un gran enfrentamiento entre vamos a pensar que eso no va a llegar a ocurrir. Antes de comenzar el programa, por dar un dato más, en la Mesa Infinita, igual que tratamos los temas de ciencia, que traemos las evidencias para quitarnos los bulos, las conspiraciones, como no iba a ser de otra manera, en geopolítica y en este genocidio, en este conflicto, en este mar de información que es Internet, pues tienes muchísima interferencia y hay que saber cuáles son los datos verídicos, las organizaciones que están allí, los médicos que están allí, que dan los datos, y agarrarse a esos datos, porque dato mata relato. Y esto es como el alma de la Mesa Infinita. Esto para empezar. Pues eso vamos a hacer. Mira, pues yo venía hoy con un par de pensamientos en la cabeza, ¿no? Porque no deja de ser paradójico que hayamos planteado hacer la emisión 31 hablando del genocidio en Gaza, en los días en los que la NASA, ¿no?, parece que está a puntito, ¿no?, de confirmar que hay vida en Marte. Entonces, o sea, choca, ¿no?, un poquito emocionalmente. Vida microbiana, que no se me asuste la gente. Bueno, no son criaturillas verdes viscosas. No desdeñemos a esas bacterias, ¿no?, microscópicas que algún día estuvieron allí. Oye, que a lo mejor formaban parte de algo mucho más grande y que todavía está por encontrar o no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, nos estamos acercando. Nos estamos acercando y es eso, ¿no? La paradoja, ¿no?, de irnos a otros mundos y poder decir que no estamos solos en el universo y resulta que aquí nos estamos exterminando unos a los otros. O sea, es tan paradójico y tan duro de asimilar. Pues sí, este afán de destruirnos que tenemos, ¿no?, aquí en la humanidad. Sí, está dentro de nuestro sistema genético. Bueno, pues he empezado la intro hablando de lingüística. Muy bien traído Noam Chomsky, que yo lo sigo mucho. Sí, gran pensador, no solo lingüista. Una de las personas más influyentes del siglo pasado y lo que le queda de vida. Porque un señor que ronda 100 años. Ronda los 100 años, creo que son 90. Pero muy lúcido todavía. Y el tío escribe a la velocidad, es que es una especie de Stephen King del pensamiento. Sí, o sea, tío, y además siendo norteamericano. Sí. No, valiente. Sí, absolutamente. Valiente, así que totalmente recomendable Noam Chomsky. Sí, cualquier tipo de ensayo suyo, bueno, no ya a nivel académico a la hora de estudiar, en fin, que eso es un poco más peñazo, ¿no? Pero lo que él escribe... estudia en filología, cualquiera de las filologías, porque es el fundador del pensamiento moderno, de la adquisición del lenguaje, la gramática generativa, en fin. Sí, bueno, estamos hablando de cómo cosas más... modifica y moldea el pensamiento, el lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje no pensaríamos de la misma forma. En fin, pues, es un señor muy influyente que yo admiro. Pues pensando en Chomsky, he traído aquí un poco de léxico también, para que nos ayude a nosotros, a todos, ¿no?, a la gente, a saber cuando escuchamos el telediario y nos hablan, por ejemplo, de la terminología que se emplea, qué es cada cosa, ¿no? Empezando por el... Bueno, no he seguido en ningún orden lógico, o por lo menos razonado, pero bueno, por ejemplo, cuando se habla de israelí, que es un israelí, ¿no?, es un ciudadano del Estado de Israel, ¿no?, independiente, en su región, tal, que un israelí puede ser judío o no, puede ser árabe, puede ser cristiano, católico, aunque hay muy pocos, casi todos son judíos, pero puede ser, de hecho los hay. Hebreo, porque que es un hebreo, ¿no? El hebreo, además del idioma, hebreo es una sociedad compleja. Es una sociedad compleja, incluso en el léxico, en la terminología, para definirle. Un hebreo es un término histórico que designa al antiguo pueblo de Israel. Que nada tiene que ver con el de ahora. Es un germen histórico, hoy se llama Israel, el pueblo hebreo. ¿Qué son los sionistas? De tanto que se oye, el antisionista, o los sionistas. Bueno, pues los sionistas son las personas que apoyan el movimiento nacionalista del pueblo judío
y que defiende su derecho a un Estado propio en su tierra histórica, no en otro lugar. ¿Vale? ¿Me permites el inciso de...? Sí, claro. Y así lo intercalo yo. Sí. ¿Cuándo se crea el sionismo? Dice Arthur Balfour, ministro de Asuntos Exteriores británico, apoya al líder de la comunidad judía inglesa que se llama Lionel Rothschild, ¿vale? A través de unas cartas que le envía, ¿vale? Este es el germen del sionismo. ¿Has dicho el año? La declaración de Balfour, 2 de noviembre de 1917. Vale, estamos hablando que a principios del siglo XX, ¿no? Se crea esta corriente llamada sionismo. Sí. Sion. Por el origen de Sion, ¿no? Sí. Que viene a ser una especie como de ultraderechismo radical, ¿no? Sí. Que lo que busca es, bajo cualquier circunstancia, la aniquilación. ¿Cómo? Aniquilación de un pueblo vecino. Vale, llegaremos a eso. Pero Sí. principalmente es la de implantación de un Estado. Sí. ¿Encima de otro? Pues seguramente sí. Básicamente. Seguramente. Sí, algo muy simbólico puede ser como la unión de la religión con lo militarizado, que va como de la mano. Sí, no, totalmente. No, ¿cómo Eso no? también es como un resumen muy, muy básico del sionismo. Vale, bueno, cosa pues, que no pasa que a lo mejor en otras religiones, a lo mejor a bajo nivel, pero no están a gran nivel. No. O sea, la fundamentación del sionismo viene a ser esa. O sea, quiero decir. Porque hay fundamentalismos árabes terroristas, pero son como pues, grupos terroristas a bajo nivel que mezclan la religión con la lucha armada, pero claro, no es un Estado en sí. Sí, exacto, porque por ejemplo los ejércitos de los países árabes, como pueda ser Qatar, como pueda ser Emiratos y tal, no están compuestas de esta sensibilidad, como si lo está teóricamente el ejército ¿Qué más israelí. tienes ahí? Bien, bueno, pues un poquito más. O sea, palestino es una persona originaria de una franja de terreno muy concreta llamada Palestina, no desde hoy, ni desde mediados ni principios del siglo XX, sino históricamente. 3.000 años. 3.000 años de antigüedad. Los filisteos vienen del mar Egeo, eran los hombres del mar, y llegan a Palestina hace 3.000 años. Se da por hecho que este pueblo es el origen de lo Como a los judíos los vienen expulsando en los programas prácticamente a través del conocimiento de que existe este pueblo con identidad cultural, y los egipcios los expulsan, los filisteos ya llevaban en Palestina 1.000 años, o sea que llevan 1.000 años más, con lo cual Israel es un estado colono. Prosigue. No, seguimos, claro. Bueno, podemos hablar de lo que es un gazatí, ¿no? Es un habitante de la franja de Gaza, que es una franja de terreno en una zona del mundo en la que viven en vecindad física con el Estado moderno de Israel. Sí. Bien, hasta ahí, pues bueno, yo creo que tengo la básica de lo que es el léxico empleado, no sé si me dejo algo, a lo mejor es antisemitismo, semita, si quieres decirnos lo que... Es que Sem también era el padre de los árabes. Claro. Lo cual decir antisemita es hablar anti todo. Es un uso manoseado de Israel para, obviamente, justificar todo el atentado de terrorismo hacia el pueblo palestino, y si estás en contra, decirte que eres antisemita. No. Sem era el padre también de los árabes y obviamente adquirió también popularidad entre el pueblo judío, pero decir eso, decir que eres antijudío, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí el antisemitismo no tiene nada que ver. Una cosa es antisemitismo y otra antisionismo. Sí. Cuando tú quieras, tú continúa. Cuando tú quieras, yo lanzo la cuña del por qué los ultraortodoxos. Mucha gente se va a extrañar porque va a ver a los ultraortodoxos con banderas palestinas. Va a decir, pero si estos no son judíos, ¿qué hacen con banderas palestinas? El por qué son antisionistas los judíos ultraortodoxos. Pues apoyan la causa palestina. Pues ¿sabes cuándo la vas a meter? Ahora mismo. Verá. Voy a lanzar, o sea, voy a empezar, porque lo que yo pretendo hacer aquí hoy es, he traído mucho dato histórico, una cronología, que aparte me gusta mucho hacer cronologías históricas, para hacer una composición de tiempo y lugar para que la gente, lo que nos escuchan, les quede claro, pues eso, un poco el origen de todo esto. O sea, que no es octubre del 23 cuando empieza este odio exacerbado de un pueblo contra otro. ¿De dónde viene esta historia? ¿Por qué esa gente siempre está peleándose, matándose? Sí. Bueno, vamos a ver. Son breves notas, ¿no?, de cada cuestión. En este caso, el pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío está tan implantado, ¿no?, dentro de la... No solamente de su territorio, ¿no? Porque está claro que el pueblo judío ha mantenido una presencia destacada en Estados Unidos y en Europa, sobresaliente, además, en campos como la economía, la ciencia, la cultura, a través de una tradición educativa, redes comunitarias que les han hecho implantarse, ¿no?, en profesiones
liberales en la banca, en el comercio, en los derechos, en los medios de comunicación y, por ende, ¿no?, en el desarrollo de todo este tipo de entramados que son los que al final mueven la civilización occidental. Podemos decir, sin equivocarnos, que en los grandes centros de control de la sociedad occidental, de alguna manera están implantados los judíos como una base. Fondos de inversión, luego ya lo he dicho, medios de comunicación, centros del poder. Centros del poder. Bueno, pues esto es por qué son importantes los judíos hoy en día, por qué son tan importantes, siendo tan pocos. Bueno, la historia de Gaza, acumulan mucho dinero. Pues lo acumulan a lo largo de la historia. Han sabido hacerlo así, a pesar de haber sido expulsados siempre sistemáticamente. Y eso es verdad. Por los altos intereses. Por los altos intereses, por lo que sea, otras veces por cuestiones religiosas. Por la usura. Pero siempre han estado siendo expulsados. El caso es que siempre han sabido estar dentro de Gaza, que la historia de Gaza abarca más de 4.000 años de historia desde hoy hacia atrás. Nació como un asentamiento de un pueblo pequeño, ya lo has dicho tú, los filisteos. Sí. Bajo la época romana, ¿no?, vivieron una época de prosperidad y, bueno, incluso allí convivieron, llegaron a ser incluso cristianos, ¿no? Sí. Les tocó ser cristianos. Invadido por muchos pueblos, porque Egipto obviamente coloniza Gaza, pero a lo largo de la historia de la humanidad ha sido sometida desde Alejandro Magno, los persas, sí, o sea, el Imperio Otomano. Quiero decir que han pasado, como era un sitio de paso estratégico, el sitio donde está Palestina, sí, la Franja de Gaza, Cisjordania, este es un sitio estratégico, ¿no?, para las comunicaciones, por los yacimientos que tiene de gas y petróleo. O sea, es un sitio neurálgico en el mundo, que sí, es básico el interés que tiene Israel de apoderarse de toda la zona, ¿no? Tan importante es el terreno que en el siglo VII, en el año 635, llegan los árabes, sí, llevan el Islam, el árabe como lengua, y desde entonces la ciudad pues alterna momentos pues, de esplendor y decadencia, pues bueno, al final como todas las civilizaciones, pero bueno, los árabes se quedan allí, igual que aquí, por ejemplo, también entraron en la península ibérica y fueron expulsados y allí se quedaron. Bien. Bueno, he hablado del origen del pueblo de Israel, la primera mención histórica, como en un escrito, estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, o sea, es un pueblo realmente con una historia contrastada a lo largo de los siglos, ¿no? Un estado, a partir del siglo IX, Israel se consolida como un estado próspero, militarmente fuerte, participa en alianzas contra Siria y enfrenta rebeliones de todo tipo, ¿no? El fin del reino de Israel histórico, antes de Cristo, está datado en el año 722 antes de Cristo, ¿no? Los asirios conquistan ese territorio y los israelíes tienen que salir de allí. Vale, ese es el origen histórico de la diáspora, de la primera diáspora del reino de Israel. Los israelíes dejan de estar en ese territorio 700 años antes de Cristo, o sea, 2700 años. Y se reparten por todo el mundo. Se reparten por todo el mundo, entonces lo que comienza pues su conquista económica, cultural y de este tipo que ya he comentado antes. ¿Sigo? Sí. Vale. Voy a llegar al sionismo porque, bueno, lo que quiero decir a continuación es, una vez que los israelíes son expulsados, vuelven a su terreno, vuelven a su territorio. En oleadas distintas, ¿no? Vienen en oleadas diferentes. Después de los romanos, en el año 70 después de Cristo, después de otra diáspora, ¿no?, pues los israelíes empiezan a volver a su territorio ya conocido como Palestina. Sí. Entonces ya ese territorio ya es conocido como Palestina. Palestina, tiene su bandera, tiene su... Más allá de ser reconocido o no como un Estado moderno, estamos hablando de un territorio histórico que existe y en el que desde hace muchos más años no están los israelíes allá sentados, están en otro sitio. ¿Se podría decir, Juanmi, que Israel es un estado sin tierra, de hecho colonizan, y Palestina, al contrario, es un pueblo que le ha costado a 142 países reconocer su existencia como estado? No ha tenido estado, pero obviamente tenía la tierra. Yo es que no creo que se pueda decir. Y de ahí el conflicto. Es que esa es la clave. Por eso la reconciliación de los dos estados para mí me parece que es un oxímoron. Bueno, lo es porque se llegó, una vez llegado a ese punto histórico, que ha sido a mediados del siglo XX,
no se resolvió como a todos nos hubiera gustado. Es que yo creo que en teoría se les cedió una tierra que antiguamente habían estado. El problema yo creo que era el inconformismo de quedarse en esa tierra que se les había permitido volver, sino tener que estar invadiendo a sus vecinos. Sí. Y conquistando a sus vecinos pues, hasta el día de hoy. Sometiéndoles como colonos. Y entonces cualquier persona puede ver cómo ha cambiado el mapa en Palestina, el terreno que tenía Israel y cómo se ha quedado ahora. Sí. Está bien claro que con el nazismo que casi terminó con ellos, les intentan compensar los aliados, en este caso Francia e Inglaterra. Luego más tarde Alemania, obviamente, que reconoce el exterminio de la comunidad judía. Y sale un barco que llega a Palestina en el 47, donde los 5.000 supervivientes que llegan a ese barco decían: acójannos palestinos porque los alemanes han estado a punto de destruirnos. Entonces los palestinos hacen de anfitriones. Sí. Pero es que 6 meses más tarde se produce la Nakba y ya hay 700.000 palestinos que tienen que huir de allí porque estos invitados empiezan a masacrarles y a despojarles de sus tierras. Es que si nos ponemos en la piel de los palestinos, tío, bastante tiempo han tardado. Animo a la gente que nos está escuchando, os repito, que vuelva a ver la evolución del mapa en Palestina con el Estado de Israel, que vea la evolución por años. Y otra cosa, si tienen acceso a Google Earth, que miren Google Earth, pues, por ejemplo, 2023, cómo estaba la Franja de Gaza 2023, y que por curiosidad vean la Franja de Gaza en 2025 actualmente. En dos que colores. le echen un vistazo para ver cómo ha cambiado. Hay en YouTube visualizaciones que van muy rápido, en 2 colores, el Estado de Israel, el Estado palestino, y cómo obviamente se va coloreando el color israelita hasta hoy día y quedan puntos muy pequeñitos. Cisjordania y Gaza y 4 puntos más, pero es que se ha coloreado absolutamente la pátina del color israelita, que originalmente era muy poco. Antes de que siga Juanmi, yo quiero recordar a la gente con las que hablo, porque yo, claro, estoy metido en el ajo con la causa palestina y me considero activista por la paz y obviamente me siento así y arro por la causa palestina. Es que esa es la única democracia que hay. Digo, vamos a ver, cuidado con esto, porque hay países que no tienen democracia, que no someten a ningún pueblo, que no ejercen la violencia, ¿vale? Y esta gente lleva en 700 días, han matado a 65.000 personas. Quiero decir, una democracia plena no utiliza la violencia para resolver ningún conflicto. Y si no, no es democracia. Y si no, no es democracia. Yo creo que a estas alturas de la película, o sea, el debate no está si Israel es una democracia o no. Y luego quiero también apuntar otra cosa. En cualquier declaración de las que conocemos que vigila que en las guerras no se puedan producir atropellos a la ciudadanía civil, implica que como obviamente la ciudadanía civil no puede nunca morir en los enfrentamientos bélicos, cualquier víctima es un atentado terrorista. Y ya llevamos en 700 días 65.000. ¿Vale? Esos son atentados terroristas cada vez que muere un civil, porque no tendría que morir población civil en los enfrentamientos. Del concepto de guerra moderno que tenemos son 2 ejércitos, pero es que en el otro bando no hay ejército. Se están defendiendo con tirachinas y obviamente algunos con los cinturones estos, obviamente porque no les queda otra, porque llevan ya mucho tiempo sometidos a una extorsión constante y una violencia constante sobre su propia tierra de gente que se les invitó, de los colonos. Yo voy a empalmar un consejo y ya dejo a Juanmi seguir. No. Dale. Un consejo para Melody, gente que sigue la Vuelta Ciclista. Si tienen algún tipo de complejo, que yo no entiendo, a la hora de hablar de este conflicto, de las víctimas, que está muriendo muchísima gente, hablen de paz. No hace falta que ellos consideran que es política. Hay una cosa que es política y hay otra cosa que son derechos humanos cuando mueren muchos civiles. Cuando mueren civiles, niños, mujeres, gente que no tiene nada que ver con política, no es política, son derechos humanos. Animo a la gente a hablar de paz. Claro. Y hablar de paz no es antisemitismo. No. Entonces, claro. Que no tiene nada que ver una cosa. Por mucho que digamos que no queremos que mueran niños, ni en Israel, ni en Palestina. Bueno, Ucrania, no queremos que mueran en ningún sitio, pero es que están muriendo en Palestina, en la Franja de Gaza. Y dar un mensaje de paz. ¿No queréis hablar de política? ¿No os queréis posicionar? Claro. Hablar de paz. Claro. Solo pedimos eso. Claro. Gracias, Nacho.
Voy a seguir con el peñazo histórico, ¿vale? Que venga, estos contertulios están dando muchas opiniones. No, pero nos está quedando muy bien. Hombre, claro. Porque estamos abriendo mucho el abanico, ¿vale? Claro. Y yo voy a seguir con el esqueleto histórico por debajo de todo este tipo de intervenciones que estáis haciendo, que vienen muy al caso. Vale. Bueno, he lanzado la turra histórica, más o menos, para que calibremos de dónde viene Israel, de dónde viene Palestina, en el contexto histórico, con letras mayúsculas. ¿Quiénes son esos pueblos tan históricos que salen en todos los libros de historia antigua? 2 pueblos antiguos. Nadie se ha inventado nada hoy. Esos pueblos existen y han vivido ahí. Y han estado condenados a entenderse, pero por circunstancias no han llegado a entenderse. Sí. Y ahora llegaremos al límite final, a la última pantalla, que es la que estamos viviendo hoy. Vale. Pero bueno, yo voy a dar más información porque son cosas muy interesantes de la historia y ya me voy a remontar a unos hechos bastante más recientes, que es el mandato británico de Palestina entre 1920 y 1948. Y es que el Imperio Británico tuvo allí una presencia muy importante hasta el punto de que, bueno, tenían aquel terreno, podíamos catalogarlo incluso una cesión colonial de algún tipo, ¿no? Ellos regían aquel... Porque los otomanos estuvieron hasta el 16. Exacto. Y aprovechan, obviamente. Justo detrás de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Es cuando entran los británicos, ¿vale? Sí. Y expulsan de allí al Imperio Otomano, como hemos dicho. Sí. Vale. La cuestión es que Londres había prometido la independencia árabe y acabó pactando con Francia el reparto del territorio y respaldó, a través de la Declaración Balfour de 1917, la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Sí. Vale, o sea, el Imperio Británico, asociado con otros países, les proporcionó a los hebreos, a los judíos, a los israelíes, les proporcionó un territorio. Sí. ¿Vale? Les cedió lo que te has dicho. Sí. Vénganse ustedes. Ya. Sí. Aquí tienen sitio. Vale. Intenten acomodarse, pasen. Incumplieron con los árabes e incumplieron con los israelitas, porque obviamente se quisieron repartir el Oriente Fértil entre Inglaterra y Francia. Claro. Entonces, no cumplen con el hecho de repartir a los árabes y obviamente dejar que los israelitas se pongan. Y ese es ya sí cuando dicen los israelitas y los palestinos, si no habéis cumplido con vuestra promesa, si os queréis repartir el Oriente Fértil, que además englobaba otros territorios anejos a Palestina. Entonces, a partir de ahí ya hay un conflicto entre palestinos e israelitas. Exacto. Desde ese momento en el que se dan cuenta que Francia e Inglaterra se querían repartir las mejores tierras. Bien. Y empiezan ya, obviamente, a pelearse entre ellos hasta hoy en día. Desde ahí viene. Justo en ese momento, es durante este mandato británico, con la cesión de los territorios para los judíos, ¿no? Ya un germen, ¿no?, de un Estado moderno, se intensifican la inmigración judía y movimientos nacionalistas, tanto árabes como judíos. Y esto provoca enfrentamientos como la revuelta árabe entre el 36 y el 39, estábamos aquí como para escuchar ese tipo de noticias, y la insurgencia judía del 44 al 48. Bueno, una vez que el Imperio Británico cede los territorios y los judíos entran y se hacen sitio, ¿no? Se ocupan de sus sitios, ya empiezan a menudear con el territorio y cada vez se quieren hacer más fuertes dentro del territorio pactado que se les había prestado. Y empiezan ya los conflictos bélicos reales. Tanto es así, o sea, tan fuerte es el enfrentamiento bélico en ese momento que la ONU tiene que intervenir en el 47 y propone la partición del territorio en 2 estados. Sí. O sea, ya no es una cesión como un germen de Estado moderno israelí, sino que ya hay que dividir el terreno porque ya la convivencia se hace insoportable. Y lo hace el 29 de noviembre de 1947 y obviamente dibujan el mapa, la parte de Palestina y la parte de los israelitas judíos. Sí. Pero ¿qué ocurre? Hay un dato muy, muy significativo en esta... Un año más tarde Israel se declara independiente. Exacto, pero Palestina no. Palestina, aunque Israel sí que se considera desde aquel entonces un Estado independiente de pleno derecho, no es así con Palestina, que ya estaba allí.
Claro, claro. Y esto es muy importante tener en hasta cuenta. la fecha, el conflicto se da porque como la coexistencia de los dos estados, si Palestina no tenía estado como tal, Exacto. no aprovechó la coyuntura o Exacto. no le dejaron los israelitas. Bueno, eso... Exactamente. Claro. Ese razonamiento queda un poco abierto porque ¿Cómo van a querer ellos? Literatura hay para todos. Quiero decir, hacer sí. investigación profunda, yo no la he hecho tan profunda, pero ¿cómo es posible que en una franja de terreno en la que se le proporciona a un pueblo un territorio en el que otro ya convive, cómo es posible que cuando se hace la partición el pueblo invitado sí salga con un estado moderno, sí, de pleno derecho, y el que ya está, no? Los anfitriones no. Puede ser que quizás por el poder económico que hayan aglutinado con esa bloqueado. diáspora hayan tenido mucho poder económico, muchos intereses, cosa que los pobres palestinos no han tenido. Claro. Y volvemos a lo mismo. Cuando tienes un poder económico, muchas veces va por encima del derecho. Fíjate, real. después de hoy, esta mañana, decirle a von der Leyen, Úrsula, que apoya obviamente la iniciativa de España. Tú le llamas Úrsula. Cuando la llamo. Inmediatamente el Estado sionista de Israel ha metido $5 millones para contraatacar y meter los bulos necesarios en las redes y en todas las televisiones desde Estados Unidos al resto del mundo para viciar y obviamente bloquear ese cambio de inercia que se da hacia lo que parece ser que Europa al final no va a terminar apoyando ni al sionismo y obviamente también se desmarca de las políticas americanas. Es que esto que estábamos diciendo, de que Israel ya tenía su poder con la diáspora, había conseguido mucho dinero, aglutinar, ahora mismo Israel es uno de los ejércitos más potentes, con la tecnología más potente del mundo. Sí. Hay que recordar que allí toda persona, hombre o mujer, tiene que hacer la mili durante 2 años. Son militares todos los civiles. O sea, es un estado en el cual pues el ejército es toda la población civil. Por eso son tan potentes. Sí, una de las cosas que quizás temiera el gobierno de Pedro Sánchez es que la tecnología de Pegasus está prácticamente en todo el armamento español. Si rompemos peras comerciales y también militares, se van a quedar obsoletos nuestros equipos. Pues nos da lo mismo, ya nos proveerán los chinos. Sí que a lo mejor lo que tenemos que apostar es por la paz, ¿vale? Y virar al mundo hacia la paz y no hacia la inversión de millones de euros en este caso. ¿Para qué? Es que ¿Para darle peor calidad de vida a la ciudadanía? Coño, vamos a apostar por es una situación muy característica que no se cumple en muchos otros países, a lo mejor en Corea del Norte o en países así muy herméticos, en la cual todo civil sabe utilizar armas de fuego. Es que es muy peculiar y muy característico. Bueno, parece que la historia les ha llevado a eso o es un mecanismo de defensa que ellos mismos se han implantado. Bueno, otra cosa que queremos apuntar es que ahora mismo hay un gobierno de Netanyahu, ¿vale?, que arropa una corriente absolutamente y profundamente fanática del sionismo. Es como si dijéramos que en España está gobernando la más extrema derecha y no representa a todos los ciudadanos. Claro, aquí cuando teníamos el problema de ETA, desde la ignorancia de los países del entorno dirían es que todos los españoles son terroristas. Que no, que hay muchos partidos, hay mucha representación de toda la escena política y esta gente está gobernando. Repite, Netanyahu estuvo creo en el 93 al 96 y obviamente ahora le está salvando el conflicto porque le está dando rédito electoral, ¿vale? Totalmente. Pero no todo el mundo en Israel, mira lo que ha dicho antes Nacho, esta gente que vemos absolutamente son antisionistas y arropan la causa palestina. Voy a aclarar ese tema porque mucha gente entra en cortocircuito y dice judíos con banderas palestinas, antisionistas. Bueno, por lo que sea, yo siempre me he interesado ciertas cosas del mundo ultraortodoxo. Siempre me ha gustado sacar información de ahí. Voy a explicar por qué son ultraortodoxos, o sea, por qué son antisionistas los ultraortodoxos. Hay un barrio en Jerusalén que se llama Mea Sarim, que es donde está el barrio más radical de ultraortodoxos. Esta gente con los tirulos, las mujeres con recato, lo que llaman recato. Perdón que te corte. ¿Esta gente con los qué? Los tirulos estos que cuelgan. Sí, tirulo es una palabra técnica. Tirabuzones. En el mundo de la peluquería, quizás sí. Vale, sí. Pero luego además son unos tirulos. Pero luego tienen un gorro de 40 centímetros. Quiero desengrasar un poco. Normalmente en este barrio, Mea Sarim de Jerusalén, es un barrio ultraortodoxo.
las mujeres llevan recato, ¿sí? Lo que se llama recato, todas visten como muy recatadas, Ajá. muy simples, Eso ya es- todas iguales, los hombres iguales, con trajes blancos y negros, Sí. todo muy simple, no quieren llamar la atención. No usan móviles inteligentes, quizás el que usa móviles son los que hacen llamadas. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque esta gente está convencida, ellos se dedican a estudiar la Torá, a estudiar y a interpretar la Torá. Esta gente, cuando yo decía que todo civil en Israel hace la mili y por obligación durante 2 años, esta gente está legalmente absuelta de hacerlo. O sea, han llegado con un acuerdo. Esta gente solo Son vive pacifistas. por estudiar La por Torá. estudiar la Torá No y, son- no y son violentos. interpretarla Y discutir sobre ella. y discutir sobre ella. Y su interpretación sobre la Torá le viene a dar que toda la tecnología, todo el modernismo, el sionismo, que es Moderno también. los judíos modernos, Sí. militarizados, lo único que están haciendo es retrasando la venida del Mesías. Ellos están convencidos que la modernización de los judíos está retrasando la venida, de su Mesías. Entonces los odian con todo su alma. O sea, el enemigo número 1 de los judíos ultraortodoxos son judíos sionistas, los judíos modernos. Porque ellos están convencidos de que por su culpa están retrasando el advenimiento. No viene el Mesías. Hostia. Y esa es la explicación más directa. Y se puede, igual te meto una zancadilla. ¿Es mayoritario el movimiento ultraortodoxo o es minoritario? Es que no tengo la verdad. No, es un grupo minoritario. Es un grupo minoritario dentro de la sociedad. De los judíos. Porque sí, o sea, dentro de la sociedad israelí, del Estado israelí. Sí, son como una minoría que viven en un barrio en el cual, si tú vas a Mea Sarim, a Jerusalén, entras con una cámara o con un móvil haciendo una foto, muy probablemente te tiren una piedra. Ya, te metas en un problemón. Le pasa a los turistas, entran en Mea Sarim, van con cámara, les insultan y les tiran cosas. Y dice, fuera de aquí, o sea, no quieren ningún tipo de modernismo, ni turistas. Pero bueno, puede haber otras facciones. Si vas a Brooklyn, que yo estaba en Brooklyn, en el barrio ultraortodoxo, lo vas a ver a ellos y a ellas vestidos igual que en Mea Sarim, con el recato y con el mismo tipo de vida que pueden llevar en Mea Sarim, pero en Nueva York. Sí, qué fuerte. Pues nada. Bueno, voy a por otra vértebra del esqueleto histórico por el que nos estamos moviendo. Sí. Habíamos hecho una pequeña parada, ¿no? En el momento en el que la ONU, en el 47, decide hacer una partición del terreno y darle un trozo a cada pueblo, bien palestino, bien israelí. Ocurre una cosa en el mismo espacio de tiempo en el que estos hechos se llevan a cabo a través de la ONU, que no quiero dejar pasar bajo ningún concepto, porque estamos hablando del año 47, o sea, la década de los 40, y todos sabemos lo que ocurrió en esa década en Europa, bueno, en el mundo, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. No me he trabado a propósito. El Holocausto. El Holocausto está extremadamente documentado. No vamos a hacer aquí ningún tipo de broma al respecto en el sentido de... Porque se oye de gente que dice que fue una invención, que no existió el Holocausto. Hay negacionismo. Hay negacionismo del Holocausto. Es un delito además negarlo. Y es que, o sea, no es ni siquiera materia de meme. O sea, es que no cabe ni para hacer un meme. O sea, está documentado a pesar de que no estuvo televisado como este. Estuvo documentado. No, la gente no se enteró hasta que no entraron los tanques rusos, no se enteró. Bien, un paréntesis, es que es muy paradójico que hay un sector muy concreto que vende mucho esta conspiración de que no existió el Holocausto, que ahora mismo es pro-israelí y pro-genocidio. Ya. Bueno, pues bien, lo que hablamos de la locura, ¿no? Las paradojas de la vida. Y de la locura colectiva en la que estamos inmersos, en las que puedes decir una cosa y la contraria constantemente y salir indemne, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Quiero decir también que los pacifistas que defendemos esta causa, defendimos en su tiempo, y lo hemos defendido toda la vida, la aberración que... Sí, absolutamente. No. Vamos a protestar siempre que haya una vulneración de los derechos humanos. Los derechos humanos sea quien sea. Se defiende siempre. Y es por lo que le digo yo a los gobiernos de Europa. Los derechos humanos se defienden siempre. Ahora, por intereses económicos, no procede. Miramos a otro lado. Creo que es eso. Bueno,
La ONU parte el territorio en el 47. ¿Qué ocurre entre el 41 y el 45? ¿Qué le ocurre al pueblo judío? En el 42, envío masivo de judíos a campos de exterminio donde eran asesinados principalmente con cámaras de gas. Sí, señor. Además de otros grupos perseguidos, incluyendo polacos, comunistas, gitanos, homosexuales y discapacitados. Se estima que Y españoles más que de perdieron la guerra. españoles también, bueno, pero los españoles no eran perseguidos por ser españoles, ¿no? Eran como soldados que entraban en conflicto. En este caso estamos hablando de grupos, sociales étnicos, gente tullida, con taras, gesanos, gente que no producía, gente que no les gustaba a los arios. Bien, 6 millones de judíos fueron asesinados, incluyendo 1 millón de niños. Sí. La maquinaria del Holocausto involucró decenas de miles de instalaciones y se habla de alrededor de 500.000 de personas planificando y ejecutando las duchas, el gas venenoso, fusilamientos, trabajos forzados, experimentos médicos, o sea, la deshumanización. Absolutamente. Y la banalización del mal. Bien. Y me parece curioso que lo estén repitiendo ellos mismos ahora. Bueno, pues es que, yo creo que, lo que os he hablado a micrófono cerrado es que no es necesario que aquí demos la solución del problema. Creo que diciendo lo que estamos diciendo, luego cada persona que nos escuche, si es que nos escucha alguien, que se lo pase, como digo muchas veces con los libros, que se lo meta por aquí y a ver qué sale, y a ver qué se queda, ¿no? O sea, los datos son estos. Y, oye, creo que de momento no nos hemos inventado ninguno. Puede ser que hayamos sido inexactos en algo, pero inventado no. Vale. Esto le ocurre al pueblo judío a la vez, técnicamente, que le proporcionan un territorio y lo convierten en Estado moderno. Ya dices en el sitio que les ceden en Palestina. En Palestina. Llegan, vale. A eso me refiero. Sí. Y ya sí es un Estado con territorio. Cuando antes hemos estado hablando que era un Estado sin territorio. Pero lo que le dan. Lo que le da la ONU. Lo que coloniza después, hasta ahora no vulnera todas las convenciones. Pues todos los acuerdos. Ese tipo de... El de Oslo y todos los demás. Ese tipo de violaciones de tratados comienzan en el 48 con la guerra árabe-israelí. Sí. Bien. ¿Has llegado a la de los 6 días? Hasta el 67. Esa es posterior. Sí. Vale, la primera guerra árabe-israelí, las fuerzas israelíes mediante... Luego surgen las intifadas, la primera y la segunda, claro. Exacto. Las operaciones de las recién creadas fuerzas de defensa de Israel conquistan ciudades y aldeas árabes. O sea, ya se han saltado la valla de su propio territorio y se meten en el ajeno y provocan la huida de gran parte de la población palestina, expandiendo su territorio más allá de los asignados por la ONU. Claro. Bien, en un año ya se han saltado las normas. Eso no me lo he inventado yo. Eso está puesto aquí. No, está me imagino que la ONU en aquel entonces algo diría. En el 49 se provoca el primer armisticio en el que Israel consolida un territorio un 23% mayor que el previsto inicialmente en 2 años. Sí. 23%, ¿eh? Egipto aprovecha para ocupar Gaza y parte de Cisjordania. Sí, señor. Marcando el inicio de la Nakba palestina. Sí. La Nakba. La Nakba, que es el desastre. El desastre. 700.000 desplazados. Hablando como estamos hablando del léxico y del poder de las palabras y de lo que significa cada cosa y de que cada cosa da corporeidad a una realidad, la Nakba habla de la catástrofe o el desastre, el éxodo palestino. 700.000 personas dejando sus casas, sus colegios, sus hospitales, sus centros de trabajo. Porque obviamente... Por unos invitados. Sí. Bien. Traigo un facto que me ha dejado a mí un poco el culo torcido, que dices, coño. Dale. Que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo ahora cuando dice Palestina está siendo invadida, el genocidio israelí sobre Palestina y nadie dice nada, Europa parece que ahora ya por fin parece que empieza a mover los engranajes, pero coño, luego hay otras facciones del mundo, otras facciones, he dicho, no, igual no son facciones, son, no sé, grupúsculos, grupos, organizaciones o sociedades, ¿no? Como puede ser la china, la rusa, y a mí, fíjate, yo pensando en Rusia, que también está metido donde está metido con Ucrania, tratándose todos los protocolos y todas las leyes. Pero le han vetado de todas las pruebas deportivas. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué si Estados Unidos está a favor de Israel?
¿Por qué Rusia no está en contra en este caso de lo que dice Estados Unidos cuando siempre, si Rusia, como diría mi padre, ¿no? Si Rusia dice eso, Estados Unidos dice arre. Y si Estados Unidos dice arre, en este caso Rusia se mantiene al margen. La única respuesta para esta pregunta que estás haciendo es que unos, por su poder económico y político, tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Tienen esa inmunidad para saltarse los derechos humanos y otros no. Bueno, pues mira, pues además de eso, que hace muy bien, hay un hecho histórico. Un hecho histórico, qué curioso. Mira, en el 48, Checoslovaquia, Checoslovaquia, que ya existe como Estado, República Checa y Eslovaquia, Checoslovaquia juega un papel clave en la guerra árabe-israelí al suministrar Checoslovaquia armas y aviones a Israel con respaldo soviético. Imagínate. O sea, igual que ahora la OTAN son mercenarios, ayuda a Ucrania sin estar en la OTAN. Bueno, pues Checoslovaquia, a través de Rusia, ayuda a Israel. Motivada por los intereses de la URSS de debilitar la influencia británica y apoyar al Estado judío. Inicialmente, alineado con Moscú, Checoslovaquia proporciona armamento esencial que Israel no podía obtener debido al embargo británico, actuando como intermediario, Checoslovaquia, y contribuyendo decisivamente a la supervivencia del Estado en la Primera Guerra. ¿Qué hijos de...? ¿No es bonito? O sea, quiero decir... ¿Cómo se te abre la mente? Como escenario de Rick sobre el mapa, es muy bonito. Es curioso, bonito... No, bueno, perdón. No sería bonito, es curioso. Bonito no, curioso sí. Perdón, me he saltado, o sea, tenía que haber omitido la coma. ¿No es bonito comprobar cómo los datos se te abren delante y cómo empieza uno a entender cómo la composición de lo que está ocurriendo? A mí se me han abierto las carnes cuando yo pensaba, ¿y cómo es posible que Estados Unidos saque la cara por Israel, como siempre ha hecho, y Rusia no haga nada? Y digo, ¿qué intereses habrá ahí ocultos que yo no conozco, como tantas cosas que no conozco? Y fíjate dónde está el germen. El germen está en el 48, que Checoslovaquia, a través de Rusia, para joder, con perdón de la mesa, infinita, al Imperio Británico, Rusia interviene. Puede tener algún sentido del por qué ahora mismo está de perfil. Que no lo veo de otra manera. Yo no lo veo de otra manera. Hay un señor que pervirtió mucho un concepto democrático que para mí es vital y confundió la política con el uso de elementos bélicos. Un tal Clausewitz escribió un libro sobre la guerra que yo me lo estudié en la carrera, no porque me lo solicitara ningún profesor, sino porque me lo cogí un día y me lo leí, y decía que la guerra era hacer política pero con otros medios. Claro. Eso cala a todo el mundo, normal que nos apasione, pero es que la política siempre tiene que defender los cauces pacíficos para obtener cualquier tipo de objetivo. Pervertió, dijo política y guerra. No, lo siento, Clausewitz, no estoy de acuerdo contigo. Sí, César. No estoy de acuerdo contigo porque la política siempre está encaminada a la obtención de resultados pacíficos. Lo siento, César. Clausewitz. Ahí tengo lleva 80 años haciéndonos mucho daño, porque se piensa que la guerra, venga, es otra forma de hacer política. Ahí te diría yo una cosa, sin ánimo de defender absolutamente a nadie. Ni a Clausewitz. Ni a Clausewitz, que no sé qué equipo juega, pero seguramente sea algún... Dijo esa maravillosa frase y caló en el subconsciente. Lo que quiero decir es que creo que este señor, más allá, lógicamente, de no estar de acuerdo con él, como tú tampoco lo estás, no, yo no estoy. Cuando habla de ese tipo de similitudes o de algún tipo de hermanamiento entre la política y la guerra, de lo que está hablando es de la esencia del ser humano. O sea, las guerras que el ser humano ha llevado a cabo desde que el hombre es hombre, al final era una forma de hacer política a la hora de conquistar territorios o de crear hermandades o tal. Que está bien, obviamente no, y no estamos a favor ninguno, yo no estoy a favor, pero que creo que el ser humano como concepto no ha sabido encontrar otro camino, de eso estoy segurísimo. Si Israel no se sale con la suya y no extermina el pueblo palestino, ¿de qué habrán servido todas las muertes de civiles? Pues ahí ¿de qué habrán servido las muertes? Voy a enlazar, como decía, dato mata relato. En la mesa infinita siempre tratamos con cifras y con datos objetivos. Si me permitís, voy a leer lo que sucede, la cantidad de víctimas antes y después del 7 de octubre. Datos antes del 7 de octubre de 2023. La Oficina Central de Palestina de Estadísticas publicó un informe de aproximadamente 134.000 palestinos y árabes han sido asesinados tanto dentro como fuera de Palestina. ¿Cuántos? 134.000. Desde el 47 hasta ahora. Antes de 2023, antes del 7 de octubre de 2023. Pocos. He creado ahí un hito a partir del 7 de octubre de 2023.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las autoridades israelíes, hasta septiembre de 2025, más de 66.000 personas habían muerto, unos 1.600 trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de la UNRWA, 120 académicos, 250 periodistas. Esto es muy, muy característico. Se cree que hay miles de cadáveres más bajo los escombros de los edificios destruidos. La gran mayoría de las víctimas de la guerra han tenido lugar en la Franja de Gaza, donde los bombardeos que Israel ha lanzado ha provocado la muerte de al menos 64.455 personas, en su gran mayoría civiles, entre ellos al menos 18.430 niños y más de 10.000 mujeres, en torno al 72%, a lo que se suman más de 163.000 heridos, incluidos al menos 40.500 niños y 19.000 mujeres. Hablamos de los heridos. Y más de 14.400 desaparecidos. Que esto probablemente sea también... Están muriendo de hambre últimamente. Lo que elevaría la cifra de fallecidos aún más. Se trata de la mayor pérdida de vidas humanas desde que se tiene registro del conflicto entre Palestina e Israel, siendo las mujeres y los niños las principales víctimas de los ataques israelíes. Sí. Bueno, esos números dramáticos. Has preguntado tú al principio, cuando ha dicho Nacho el dato de 143.000 y se te ha puesto cara de que se te hacía un poco. Sí. Vale, es que no tengo escrito, pero por ejemplo... poco desde el 48. Sí, pero es que fíjate que además siempre han estado en conflicto permanente, pero en la guerra del 48 bajas contabilizadas palestinas fueron alrededor de 15.000 y israelíes alrededor de 6.000. Estamos hablando de un número... Siempre mueren menos israelitas. Sí, bueno, pero lo que quiero decir comparativamente es que es un número bajo, perdón por la expresión, bajo, para ser una guerra. Quiero decir, porque fíjate que en este año y medio de genocidio vamos ya por 65.000 vidas humanas. Hoy han dado un dato mientras venía en el coche. Más de 90 diarias. Personas civiles. Porque, claro, civiles, porque Palestina no tiene un ejército. Claro. No tiene un ejército. Tiene detrás a Hamás. Que, si me permitís, llegando en mi cronología, en esto que he llamado yo esqueleto, en las vértebras que voy posicionando para construir el relato, el esqueleto histórico, llego, ¿no? Ya he transitado por el 48, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Bien, pues llegamos al 64 con Yasser Arafat y la OLP, la Organización por la Liberación de Palestina. Sí, señor. Es que sería un error muy grande no hablar de Yasser Arafat, por supuesto, que es como una persona muy importante en el movimiento de la defensa de Palestina. Sí. Y uno de los... Murió en el hospital presuntamente envenenado. Y sí, es verdad, te hablo de eso, sí. Luego lo tengo yo aquí. Vale, bien. Voy a explicar por encima qué es la OLP, que yo cuando era pequeño, cuando salían los Spitting Image, ¿os acordáis? Salía Yasser Arafat, Ronald Reagan, Gorbachev, ¿no? Y yo me he criado, nos hemos criado viendo el telediario y salía ese señor con su turbante y yo decía, ¿este hombre quién es? Y siempre salían disparándose y tal, y bueno, en fin, no entendía nada. Ahora creo que entiendo menos todavía. Yo pensé siempre que la P venía del petróleo. Del petróleo, pues gente muy poderosa que en el fondo... La OLP, claro. Porque la crisis del 70 lo hace... Porque como Occidente está volcado por la causa israelita, dice, subimos el precio del crudo y generan una crisis mundial, Nachotti, los de la OLP. Y se va por culo. ¿Estáis a favor de Israel? No. Provocamos una crisis. Es que iba completamente asociado, ¿no? El tema del petróleo con la OLP. Siempre se hablaba de eso. Bien, perdón. Es que he cenado antes de venir. Pues yo no. Sí, mi mujer ha tenido a bien traer a casa unos sándwiches. Rodilla. Que han abierto en rodilla. Queda abierto desde ya mismo. Por si nos queréis la sponsorización con rodilla. Rodilla. En la mesa infinita. No nos vendría nada mal unos sándwiches. Bien, la OLP, fundada en el 64 por Yasser Arafat, bajo auspicio de la Liga Árabe, surgió como un movimiento político y paramilitar que inicialmente buscaba destruir a Israel y reclamar el retorno de los refugiados palestinos. Sí, con un tal Nasser que se unió con toda la comunidad árabe para que desapareciera el Estado de Israel. En el 52, un tal Nasser. Bien. Sí. La Liga Árabe queda reconocida por la ONU como representante del pueblo palestino y en el 88 Yasser Arafat renuncia al terrorismo. Sí. Acepta la partición del 47. Sí. Entiendo que con la modificación que Israel había creado en el 48 y en el 49, con esa pérdida de territorio,
Sí. y proclama la independencia de Palestina Sí. en el 67. Sí. Bien, este puede ser el primer momento histórico moderno en el que Palestina se compone como Estado, reconocido Por a cierto, través Dios. de Yasser Arafat. Sí. Bien, entonces ya estamos hablando de que dos países comparten frontera en un territorio históricamente dividido por los odios más perversos Execrables. y execrables y genéticos, podría decir, porque es Sí, que no, que está parece en que nuestra sale de las genética. tripas, parece que Ah. sale de las tripas. Y bueno, y en esta época, ¿no? En el 74, perdón, en el 67, proclama la independencia palestina. Muy bien. En el 93, los acuerdos de Oslo. Sí, señorito, pero te has saltado que en el Dilo, 91 dilo. hubo una conferencia de paz en Madrid. Pues superimportante. bueno, pues es el momento en el que tú nos las traigas. Sí, hubo una guerra del Golfo, ¿verdad? Sí, Antes, en el 75, hubo la guerra del Líbano. sí, ¿Os acordáis de un tal Khomeini? Claro. En Irán. Obviamente los iraníes no hablan árabe, hablan persa. Una gran revolución, ¿vale? Y obviamente surgen ahí los grupos radicales palestinos. En el 87, la primera intifada, ¿vale? Y ahí se crea Hamas. ¿qué es la intifada? La intifada es Puestos a hablar de léxico y que la gente nos entienda. No conozco la etimología. Bueno, no, pero simplemente a no saber qué es. La intifada es la justificación del pueblo palestino a través de su brazo político Hamas para defenderse de los... Es como una revuelta, podríamos decir. Sí, seguramente sí, venga sí. a referirse a algo así. Revuelta, revolución. Sí, bien. Y ya está. Luego en la guerra del Golfo se quiere aprovechar que ya hay una guerra del Golfo que conocemos y quieren resolver también a la par que se resuelve la guerra del Golfo, el conflicto israelito y palestino, y es cuando en Madrid, en el 1991, hay una gran conferencia de paz en el que se dan varios premios Nobel porque se llega a un armisticio. ¿En qué año? Llega a 91. En el 91. El premio Nobel de la Paz se le da a Yasser Arafat en 1994. Sí. Estamos hablando del líder de la OLP, Sí. reconocido por los premios Nobel. Sí, pero voy a hacer un paréntesis porque este señor dejó una frase que es bastante característica con el espíritu de defensa del pueblo palestino, pero no solo eso, el defensa de la paz. Porque tú puedes defender como jamás un grupo terrorista, solo matando, pero es que Yasser Arafat tenía un espíritu de paz muy potente. Voy a leer una frase que simboliza mucho lo que era este señor. Vengo con el fusil del combatiente de la libertad en una mano y la rama de olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano. Bueno, pues eso se llama declaración de intenciones. Es como toda regla. Que el fusil, que me lo quiten, pero que la rama de olivo y la paz bueno, continúe. Pues creo que es una frase que dibuja muy bien el escenario en el que se encontraba toda esa sociedad, ¿no? Tanto una como la otra, en pleno conflicto bélico, con el afán y con la determinación de que eso se caiga, de que eso se acabe y de que, por favor, porque es una podamos simplemente convivir. O sea, es una herida para toda la humanidad. Yo cuando el problema de inmigración, el problema de humanidad, es que están muriendo tantos en el Congo, problema de humanidad, es que yo lo veo todo como una globalidad, de que somos la humanidad, son heridas abiertas. Esta es la herida principal del siglo. Cuando hablaba Nachotti de las cifras, han muerto más periodistas en los últimos 700 días que en todos los conflictos armados del siglo pasado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Camboya. Tío, ¿podemos decir que se les está matando sistemáticamente a los periodistas? Claro, no quieren que haya testigos. Pero no solamente eso, el 98% de los hospitales destruidos. Tengo que decir aquí, como un guiño a Hamas, es que los construyó. Y construyó las escuelas, porque claro, durante mucho tiempo, 77 años, ha sido como una especie de campo de concentración con el cielo abierto. Entonces, como decía la ONU, si este territorio está sometido por el pueblo de Israel, tiene que abastecer de comida, de servicios y tal, porque si no los tiene sometidos, los tiene que dejar, por lo menos que haya un corredor humanitario, que entre ayuda. Es que en otros conflictos bélicos, como dice Mikel Ayestarán, van los cascos azules, entran médicos de apoyo, entran suministros de medicina, pero es que aquí no.
Es que aquí no, han tirado ambulancias, han tirado a José Andrés con el equipo de comida que llevaba, matan a todo tipo de personas. Y esto es que no, vulnera todas las convenciones, la de Ginebra, todo, no vale nada de lo que se dice aprobó. Juanmi de asesinar periodistas. Yo voy a hacer aquí un recuerdo por el cámara José Couso. Peculiarmente estaba en un hotel que se llamaba Hotel Palestina en Bagdad, 2003, y un tanque estadounidense al cual le molesta la información veraz, pegó un tiro y murió nuestro cámara José Couso. Aquí un recuerdo para él, porque la gente que dice la verdad molesta, y esto ya es de toda la vida. Esto pasó en Irak, 2003, en el Hotel Palestina, y está pasando en Palestina. Que la gente que graba la verdad molesta. No, pues otra cosa de las que más me fastidia de todas las troperías que vemos en directo, ¿no? Una de las cosas que a mí el mareo de que desalojan a la población porque van a tal y aprovechan para acribillar a la población. O cuando están proveyéndose de comida, gente que está muriéndose de hambre, les bombardean. Entonces la gente ya no tiene fuerzas ni siquiera para desplazarse de un sitio donde dice zona segura, y justo cuando llegan les pegan los pepinazos. Es que es horroroso. Y para mí la cosa que más me entristece es escuchar que hay 33.000, 35.000, 40.000 niños ya huérfanos que están entre los escombros sin ayuda de nadie, porque la población civil obviamente no se puede ocupar de estos muchachos. Están a expensas de morirse ya deshidratados o de hambre o de enfermedades. No hay un corredor humanitario. Tenemos que hablar de la flotilla. Sí. Y tenemos que hablar también de que ayer unos drones cayeron en Polonia. Eso es tu negociado. Continúo. En 1993 estaba hablando de la OLP y de Yasser Arafat, ¿no? Tras el reconocimiento mutuo con Israel, se firman los acuerdos de Oslo y se crea la Autoridad Nacional Palestina. Bill Clinton, no sé si antes o después de conocer a Mónica Lewinsky, bueno, él sabrá. Arafat lidera la OLP hasta 2004, siendo sucedido por Mahmoud Abbas. Sí. En ese intervalo de tiempo entre la OLP, los acuerdos de Oslo, surge Hamas. Bien, y esto creo que es fundamental. ¿Quieres que te lea una noticia sobre surgir de Claro. Hamas? Bueno, es que es muy importante. Creo que sé por dónde y te lo voy a poner votando. Vale, me lo pones votando y... Te lo voy a poner votando. Fundada en el 87, por ahí no vas, ¿no? Sí. ¿Vas por ahí? En el 88. Bueno, pues entonces dilo tú. Bueno, yo este dato lo saco de ABC Historia. Bien. Lo saco de ABC Fuente Historia. fiable. Cuando Israel confesó su participación en la creación de Hamas, ellos testifican, fue un error enorme y estúpido. Antes y después de la organización palestina hiciera pública su carta fundacional en 1988, miembros del gobierno israelí confesaron haber financiado el movimiento durante su gestación y haber mantenido encuentros amistosos con sus líderes. Claro. Ahí te dejo. Claro. Pues era justo lo que te iba a poner ahí el balón. Eso la mayoría de los mortales no lo saben. ¿Ves? Pero auspiciado y financiado por Israel. Claro. Pues estos son los datos que creo que hoy, aquí, o sea, como además pasó es que, con Bin Laden. Pero fíjate que curioso, ¿no? Porque ahora alguien se sienta a ver esto, ¿no? Y ve aquí a tres tíos aquí como que diciendo cosas como en favor de la paz y todo eso, ¿no? Y lo que estamos hablando es de datos históricos que cualquiera puede encontrar en internet tecleando y bueno, no siendo que sea María Pombo, lees un poco y lo encuentras, ¿no? Y llegas a la conclusión de que está documentado, de que jamás fue el germen, en cierto modo, fue cosa de Israel. Sí. Bien, vale. Además, otra de las cosas que más hemos oído desde el 7 de octubre, ¿vale? Es a líderes políticos, periodistas, bueno, gente afín en los programas, decir, es que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Y Palestina no? Vale. ¿Palestina no? Sí, claro. Entonces, ¿Palestina cómo se defiende? ¿Con tirachinas? No, pues ha llegado un momento en el que la resistencia está más que legitimada para defenderse. Suena muy mal, porque es un grupo terrorista, pero es que el Estado suena mal. terrorista sionista de un Estado es todavía peor. Peor. Sí. Vale, no pienso entrar en debate, pero creo que la respuesta a un Estado terrorista no es otro Estado terrorista, bajo mi punto de vista. Bien. Ya, pero vale, sí. Lo que no está bien es que un Estado democrático
ejerza el terrorismo de Estado Eso. para aplacar un terrorismo menor de un pueblo que se está defendiendo. Nos extrapolamos a ETA si queréis y decimos, bueno, no, sí lo podemos extrapolar a ETA y decir, no creo que sea extrapolable. si el Estado español hubiera hecho lo mismo que el sionismo, habríamos barrido la zona de allí. Bueno, tal. en este No, caso, claro, es que un Estado no puede legitimar nunca el uso del terrorismo. No puede, si no, no es democrático. Yo no creo que Ni ese sea Estado... no creo que sea equiparable jamás a la ETA ni por eso. Pero vale, bueno, vale el ejemplo. Vale. Bueno, como ha dicho Nacho, ¿no? Durante sus inicios Israel habría favorecido directa o indirectamente el crecimiento de Hamas para debilitar a la OLP de Arafat. Hay quien dice que esto es objeto de debate, hay otros que dicen que está completamente contrastado. Como mínimo se dice, ¿no? Desde su fundación Hamas ha sostenido ataques armados, secuestros, ataques suicidas y se opone sistemáticamente a acuerdos de paz como los de Oslo, considerando que la lucha armada es el camino para los objetivos. Bueno, esto jamás. Y llegamos a octubre del 2023. No sé si queda algo por decir de octubre de 2023, porque tú has hecho también una cronología de datos. No, que hicieron que nos ha quitado... En un festival de música hicieron un atentado horrible, el cual todos denunciamos igualmente. Fue una sorpresa cómo murieron, creo que fueron alrededor de 1.400 personas. Sí, solamente en el estaban festival, disfrutando en un festival. Solo en el festival 364 personas. Y es exactamente la misma denuncia. Muertes de civiles que no tienen ninguna culpa, que estaban disfrutando en un festival. Lo denunciamos, claro. Por supuesto que lo denunciamos. Las 1.200, alrededor de 1.200. Porque son civiles. Son civiles. Pero sí, curiosamente, son civiles. Cuando mucha gente nos quejamos de la muerte de civiles y de niños en la Franja de Gaza, y enseguida salen sectores que dicen, es que eres antisemita, eres pro Hamas. Pues nada, simplemente una anécdota que yo he vivido. Yo he estado 2 veces en la casa de Ana Frank, para quien no lo conozca, está en Ámsterdam. Hace un año estuve, y las 2 veces que he estado he escuchado la historia de esos judíos que se escondían en una casa en Países Bajos, en Holanda, en Ámsterdam, cómo se escondían y cuál era su vida, y yo he salido las 2 veces llorando. Claro. Entonces, es muy los paradójico que te llamen... Los humanos los defendemos siempre. Gente que hemos denunciado el holocausto, como hablábamos antes, que te llamen antisemita ahora, es como, no me vengas con esas cartas que no valen. Gente poco informada. No tiene absolutamente nada que ver. Se pueden decir las dos cosas y sufrir por ambas y no pasa nada. Y para que no demos mucha turra, cuando quieras metemos algo así curioso, ¿sí? Porque de una sumación, por ejemplo, de Yasser Arafat que se hizo. Esto ya sí que es ciencia en mesa infinita otra vez. Vamos a los Sí, pues mira, pues Nacho, pues ¿sabes qué pasa? Que creo que está llegando el momento, porque lo que traía aquí era ya casi cerrando todo el relato histórico terminaba lógicamente con el Festival de Música Nova, en el que murieron cerca de alrededor de 40 personas, 250 rehenes, más de 1.200 asesinados, que fue el ataque más mortífero contra Israel desde 1948 y dio inicio a lo que hoy todo el mundo y la excusa llama genocidio, y los que no lo llaman es porque no lo quieren decir. Y la excusa perfecta para, obviamente, someter a un pueblo a su exterminio. Bueno, pues resulta que Yasser Arafat, que era un personaje muy importante, como ya hemos dicho, el Instituto de Radiación de Física de Lausana, Suiza, fue uno de los laboratorios que analizó muestras de los restos de Yasser Arafat para investigar la posible presencia de polonio 210. El polonio 210 es un isótopo radiactivo del polonio que emite partículas alfa, que es extremadamente tóxico, uno de los elementos posibles, uno de los venenos más potentes que podemos tener en la Tierra. Os hago un ejemplo. Se estima que un solo gramo puede ser suficiente para matar a 50 millones de personas. ¡Hostia! Y que otras 50 millones caerían enfermas. Con un gramo de polonio. Un gramo de polonio, 210. El isótopo. Con un gramo del isótopo Nachoti, tengo entendido que no hace falta ni ingerirlo, es poner una cantidad minúscula de polonio en un reloj, se le regala a un líder que te lo quieras cargar y después de la exposición de un tiempo esa persona se muere. Hombre. Se muere de cáncer absoluto. Estamos hablando de esto y yo ya me encuentro mal. Vuelvo al relato. Con un grado 50 millones. Vuelvo al relato. Por favor. Para esto se investigó en la ropa de Yasser Arafat y detectaron cantidades 18 veces por encima de lo normal en sus tejidos. O sea, estaba claro que le habían suministrado. Sí. Este isótopo radiactivo, el polonio 210, tiene un periodo de semidesintegración de 138 días. Ajá. Lo que quiere decir que pasado ese tiempo, desde que se hubiera fabricado, pierde la mitad de su radiactividad. Entonces,
se han encontrado el isótopo en algún sitio es porque recientemente se lo habían dado. Vale. O sea, ese tipo de autopsia buscando ese isótopo o lo haces rápido o desaparece y no deja rastro. Vale. Por eso, ello implica que aquel polonio utilizado en Litvinenko, líder... la oposición en Rusia. En Rusia, sí. Litvinenko debía haber fabricado de forma reciente. Porque sí, es verdad. Tuvo contacto con polonio 210 y se lo tenían que haber suministrado antes de 138 días, que es cuando empieza a desintegrarse. Ese señor no murió al final, ¿no? ¿No hubo uno que se recuperó? Sí. Hubo uno, no sé quién. Hay mucho tiempo, ¿verdad? Y hubo uno que se recuperó de un envenenamiento. A lo mejor no era de esto, ¿no? Pero. Hostias. Se nos está olvidando cerrar con la flotilla. Bueno, ¿quieres hablar de la flotilla? Sí, quiero hablar con la flotilla. Yo creo que negociado. Conviene. Porque a mí me ha entrado una esperanza en otra vez volver a confiar en la ciudadanía. Otra vez la ciudadanía civil. Ante el aletargamiento de los gobiernos de todo el mundo, pasaban 2 años, entonces 42 nacionalidades se dirigen para abrir un cordón humanitario, presumiblemente en 2 días. Les han atacado 2 veces cuando estaban en aguas internacionales en Túnez, diciendo que sí se había quemado un salvavidas y tal. O sea, no. Los sionistas de Israel hacen una cosa. Saben que no pueden atacar en aguas internacionales, pero bueno, ya hundieron una hace unos meses, que iba también con provisión de alimentos y lo hundieron. Y entonces vale todo con esta gente. O sea, yo creo que la flotilla tiene que llegar y tiene que abrir un cordón humanitario y creo que no la deberían tocar, porque entonces ya el tablero se pone muy tenso, con 42 gobiernos que representan a todos los ciudadanos que van en defensa de la paz para llevar alimentos, medicamentos y agua. Si les tocan, yo creo que sí que se va a... ¿Ese es el objetivo de la flotilla? Sí. ¿Llevar? Abrir un cordón humanitario. ¿O abrir un cordón humanitario. En Gaza tiene sus propias aguas. Sí, claro. No estarían haciendo nada más que llegar a un país que necesita comida, alimentos. Aguas a las que ha prohibido Israel que se acerquen los habitantes de Gaza. Aunque el derecho prohíbe. Con el mismo que les asiste para invadir la ciudad. Entonces, pues eso es. Les ha prohibido pescar. Con esa misma destruirán a las 42 embarcaciones que van para allá en son de paz. Lo podrán hacer también. Es que si nos imaginamos ese escenario... se pone todo muy, muy, muy difícil para el mundo, que ahora mismo ya tenemos varios frentes. ¿El mundo? Sí, el mundo. Os leo una noticia que me llamó mucho la atención, que puede cambiar desde una visión, desde el mundo sionista, lo que está ocurriendo en el ejército. A ver, ¿qué os parece a vosotros? Leí esto, me llamó mucho la atención. 3 suicidios en 10 días agravan la crisis psicológica en el ejército de Israel. El ejército israelí enfrenta una grave crisis de salud mental con 44 suicidios desde el inicio de la guerra en Gaza. Es muy complicado decir guerra, o sea, me es muy difícil para mí leer guerra, porque una guerra, lo que hablamos fuera de micro, es cuando 2 países con ejército luchan unos con otros, y yo veo que aquí es unilateral. Es una guerra unilateral y hay unas víctimas, pero bueno. Incluidos, crisis de salud mental con 44 suicidios desde el inicio de la guerra en Gaza, incluidos 3 en solo 10 días. El aumento del estrés postraumático, la presión por prolongar el servicio y la falta de personal está afectando seriamente a la moral. Quizás yo aquí lo que añadiría a este artículo es cómo tratar con una deshumanización tan grande, matando civiles, y que tú psicológicamente no estás preparado para esa deshumanización. Creo, Estás hablando desde el punto de vista de los soldados del ejército regular israelí. Sí, yo creo que se ven forzados a cometer este tipo de tropelías. Yo creo que aquí hablamos de Israel y del ejército de Israel, pero tampoco podemos deshumanizar. Ellos están deshumanizando al pueblo palestino, pero creo que tampoco puedo deshumanizarlo. Habrá mucha gente que no le guste lo que está haciendo, que se vea forzado, que sean muy humanos y vean que no es justo que tanta gente civil muera en Palestina. Más allá de que lo consideren como un... Y mucha gente que vive en Israel comparte estas ideas. Yo sigo mucho en redes sociales a gente que está denunciando en Jerusalén y en Tel Aviv estas tropelías. Sí, porque salen en la tele, ¿no? Nos llegan imágenes desde Israel, porque al final, Israel, el
país, ¿no? Sigue abierto al mundo, por más de que nos den pocas ganas de ir allí a visitar nada. La fórmula mágica es no deshumanizar nunca a nadie. Nunca nadie, claro. no, nunca nadie, incluso a estos que se están metiendo, ¿no? Hasta dentro, ¿no? Hasta la cocina, y si lo están llevando todo Tiene por que delante, que no se nos olvide que son personas quienes están haciendo esto, o sea, son personas contra personas. Al final, y lo que quería decir es que en Israel, ¿no? En Tel Aviv, en las ciudades grandes de Israel, Haifa, ¿no? Se ven manifestaciones a favor de la vuelta de los rehenes secuestrados por Hamas, y no sé si yo quiero pensar que a la vez lo que se pide, aunque creo que no tanto, es el fin, ¿no? De la invasión. Supongo que también hay que matizar, hay solución. Sectores que yo lo veo en redes sociales, sectores de manifestantes que piden el cese de los ataques en Palestina. O sea, también los hay. Y sí, los hay muy potentes. Bueno, potentes, los hay. Los hay. Y hay otros sectores que exclusivamente solo piden que se traigan a los refugiados, olvidándose del pueblo palestino. Exacto, eso está claro. Exacto. Son de sectores distintos. Bien. Bueno, en cualquier caso sí que es cierto que los que piden la vuelta de los rehenes a la vez piden que termine esto, ¿no? Entonces, bueno, pues si traer a los rehenes sirve para que esto se pare, pues como mínimo, pues que por ahí también, si ese es el camino. ¿Cómo veis la evolución en poco tiempo? Yo lo veo mal. Yo soy bastante pesimista, la verdad. No sé si pesimista o realista. Creo que esto no se para mañana. En la mesa infinita, como siempre, tenemos hipótesis. Yo voy a lanzar aquí la mía. Mi análisis sociológico de lo que le ha sucedido a los judíos con el Holocausto, que se han posicionado en siempre estar en defensa, en tener un ejército tan potente como para que no les vuelva a ocurrir lo que les pasó en el Holocausto, y ahora están haciendo una limpieza étnica en el pueblo palestino. Ese pueblo palestino, muchos niños se están quedando huérfanos, la muerte y la guerra no es gratuita, eso generará otros odios. Claro. Sí, absolutamente de acuerdo. No estará nunca en paz porque la violencia engendra violencia, y a corto plazo, incluso aunque eliminaran hasta el último ciudadano palestino, el germen de odio que han sembrado se le va a volver siempre. Hay una cosa que se llama karma y va a volverle siempre. Eso es muy difícil de resolver. El sentimiento de los judíos después del Holocausto, yo lo puedo llegar a entender. Sí. Lo que están realizando ahora, le están dando el testigo del odio ahora al pueblo palestino, y no sabremos lo que ocurrirá dentro de 40 o 50 años con esos niños que han nacido huérfanos. Claro. Sí, porque es verdad, fíjate, el otro día escuchaba en la radio un razonamiento, ¿no? Que hacían unas analogías, ¿no? De esto que estamos hablando justamente ahora, en el sentido del futuro, ¿no? ¿Cómo va a quedar esto en el futuro, en los libros, ¿no? Y hablaban de los nazis y el Holocausto, tomando como referencia que hoy nosotros, en nuestra generación y las que vengan, porque creo que va a ser así, no equiparamos nazis con alemanes. Los nazis eran alemanes, pero Alemania no es el nazismo. En este caso concreto, lo que sí que está ocurriendo es que sí se hace una relación directa de Israel con el genocidio. Y la gente más desinformada, sí, quizás la gente más informada no. Bueno, pero realmente, o sea, no es un partido político dentro de Israel quien está llevando a cabo este atropello. Quien lo está llevando a cabo es el Estado de Israel, el ejército regular del Estado de Israel, si lo quieres decir así, pero al final el Estado. Es el Estado de Israel, gobernado por unas personas que si entraran otras a lo mejor no harían. Exactamente. O utilizarían otros medios. O otros medios, de otra forma, a lo mejor incluso peores. No se sabe. Como no se sabe, claro. Pero bueno, a los que les ha tocado dirigir en este momento están haciendo esto, y es Israel. No es otra cosa, no es un ente dentro de. Entonces, creo que se están pegando un tiro en el pie, algo así, como la foto que va a quedar les va a sacar bastante mal a esta gente, pero no para nosotros que estamos aquí pensando y desayunándonos con esto todos los días, sino para las generaciones futuras. O sea, lo que le viene por delante. Sí. Creo que va a ser duro desde el punto de vista social, moral. Yo creo para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Llevamos 1 hora y 20 y lo que se nos ha olvidado es que Israel no podría hacer esta tropelía y esta limpieza étnica en Palestina si no tuviera a papá Estados Unidos detrás de él empujando y apoyando. Y porque quizás el principal culpable de esto
Es Israel y Estados Unidos que van de la mano. Hay O sea, una imagen de es un una dato pistola. objetivo. Hay una imagen de una pistola que representa mucho, ¿no? La munición la pone Estados Unidos, dispara a Israel y el silenciador es Europa. Pero Ahí he lo dicho tenéis. que Israel va con papá a Estados Unidos Sí. de la mano. Lo he dicho un poco sin querer, pero es que esta semana hemos tenido una noticia en la cual Estados Unidos se reunía con gente de Hamas en Qatar para pactar un alto el fuego, Sí, una paz. armisticio, sí. Israel ha aprovechado esa situación para lanzar misiles. Es Hostias. como el niño rebelde que Sí. se te revela Bueno, a está los bien, Estados claro. Unidos. Acabas de decir un adjetivo que lo describe absolutamente. El niño consentido que lleva 77 años y nadie le dice nada y nadie Lo que pasa es que le penaliza. vuelvo. Pero hay sanciones a Israel, como sí que ha habido con Rusia. La historia nos dirá que tanto dolor y tanta muerte es insostenible. Ninguna democracia, ninguna persona sensata puede defender lo que está ocurriendo. Esto es insoportable. Muchas gracias. César, Sí, yo quiero terminar con Sí, una hombre. recapitulación que me va a llevar un minuto. enséñanos el libro, por favor. Que hace mucho Bueno, que no traemos este un libro a la es el mesa último- y eso tiene que acabar. El último libro que me he leído de Palestina es de Mikel Ayestarán, que lo conoceréis Sí. porque es en el intermedio de Wyoming es la persona que avanza, como va evolucionando todo, y es un señor que me ha gustado. Dice así: 5.000 años antes de Cristo, primeras señales de presencia humana en Al-Katif, al sur de la actual Franja de Gaza. 5.000 años. 3.100 años antes de Cristo, los egipcios establecen un asentamiento en Tel Shakán, unos 5 kilómetros al sur de la actual ciudad de Gaza. 1.400 años antes de Cristo. Fundación de la ciudad de Gaza como capital de la provincia asiática egipcia del Canaán. 1.100 años antes de Cristo. Gaza se convierte en una de las 5 ciudades de Filistea. 734, los asirios conquistan Gaza. 601 a.C., los babilonios conquistan Gaza. 332 a.C., Alejandro Magno cerca y destruye la ciudad de Gaza. 63 a.C., Gaza pasa a formar parte de la provincia de Siria del Imperio Romano. 618 después de Cristo, ocupación persa. 637, llegada del Islam. 1099, conquista de los cruzados. 1187, Saladino reconquista Gaza. 1260, ocupación de los mongoles. 1291, Gaza pasa a formar parte del reino mameluco. 1516, conquista del Imperio Otomano. 1799, Napoleón toma brevemente Gaza. 1917, los británicos expulsan a las tropas otomanas. 1921, el religioso sirio Ezzedine Al-Qassem viaja por primera vez a Palestina y forma el grupo Mano Negra para combatir la ocupación británica. 1945, se funda la primera rama de los hermanos musulmanes en Jerusalén. 1947, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 181, que recoge el plan de partición de Palestina. 1948, declaración de independencia de Israel y estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí. 1950, creación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. 1956, Guerra del Sinaí y breve ocupación Israel de Gaza. En el 56, Yasser Arafat crea Fatah en Kuwait. En el 64 se crea la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en Jordania. En el 67, Guerra de los 6 días y ocupación de Gaza y Cisjordania por Israel. 73, el jeque Ahmed Yassin crea Al-Muyama Al-Islami, centro islámico que abre las puertas a la unión de las ramas de los hermanos musulmanes en Gaza. El 79, acuerdo de paz entre Egipto e Israel. 87, estalla la primera intifada. En el 87, el jeque Yassin crea Hamas. 89, lo tenemos cerquita ya, el primer atentado suicida de Yihad Islámica en un autobús. En el 91 se crea el brazo armado de Hamas. En el 91, conferencia de paz en Madrid. En el 93, acuerdos de Oslo. En el 94, Premio Nobel de la Paz para Yasser Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres por la negociación de Oslo. 94, el 6 de abril, Hamas reivindica su primer atentado suicida. 97, Israel declara Hamas grupo terrorista. En el 2000 estalla la segunda intifada tras la irrupción de Ariel Sharon y sus escoltas en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. 2001, el 1 de abril, Hamas lanza su primer cohete contra Israel. 2004, primer atentado suicida de una mujer kamikaze de Hamas. 2005, Israel desmantela los asentamientos en Gaza y retira el ejército de la franja. 2006, Hamas gana las elecciones generales palestinas. 2007, guerra civil en Gaza entre Hamas y Fatah, división de los territorios palestinos. Gaza queda bajo el control de Hamas y Cisjordania de Fatah. Israel y Egipto imponen un bloqueo por tierra, mar y aire. 2008, operación Plomo Fundido. 2012, operación Pilar Defensivo. 2014, operación Margen Protector.
2018, marcha del retorno. 2023, el 7 de octubre, Hamas pone en marcha la operación inundación de Al-Aqsa. 2025, el 19 de enero, entra en vigor el acuerdo de alto el fuego que pone fin a 15 meses de guerra. Creo que no nos hemos dejado ningún punto. Somos unas máquinas. Finalizamos con esta cronología tan espesa. No, tan larga, tan... Hacía falta resumir que si nos hemos olvidado de algún punto, están ahí los más importantes, pero es que arranca hace 5.000 años. Chicos, vamos a dejar en paz a esta gente ya. Has hecho como el índice, has hecho el índice al final del programa. Sí, bueno, esto lo tenías que haber hecho al principio. Soy así de pervertido. Léenos un poema, venga, refrescanos un poquito. De mi tercer y último poemario. Venga, vamos, vende libro. Tiene que ser de Palestina, ¿no? Vende lo que quieras. Venga. Vende libros. Leemos poema y nos despedimos de la emisión número 31 de La Mesa Infinita. Venga. Sí, nos despedimos y terminamos con el poema, ¿no? Dice, ¿cómo dueles, Palestina? Dice, ¿cómo dueles? Palestina, ¿cómo dueles? ¿Cómo me avergüenza ser un ser contemporáneo? Tu dolor me perfora el cráneo. Este azote pornográfico que entre los que actúan y callan te estamos propinando. Somos cómplices todos, casi todos. Por el silencio de unos, por la inacción de los que pueden hacer algo, todos somos cómplices. Decía Mandela, me indigna más la inacción de la gente buena. Aborrezco a los humanos que miran para otro lado. Palestina, los ojos de millones en directo te contemplan y prosigue la barbarie. Continúa hasta sin razón, que a mí me quita las ganas de hacer nada, pero a la vez me entra una rabia de ponerme a hacer de todo. Pero eso es lo que quieren, que no hagamos nada. No pueden ganar los de siempre. Las palabras son más peligrosas que los misiles. La solidaridad es más fuerte que las bombas. Encendamos los corazones de la gente buena que está a otras cosas. Que el mundo gira y no pasa nada. Ni un niño muerto más, ni una sola persona muerta más. Resiste, Palestina. Tu dolor es mi dolor, el dolor de la gente buena. Vamos a la calle a gritar tu nombre, no vamos a parar de levantar la voz y los puños, no vamos a parar. Resiste, Palestina. Esta guerra la vamos a ganar, entre todos la vamos a ganar. Muy bonito.